Dios bendiga a todos. Buenos días. Que la paz de Cristo siga morando en su corazón, hermano. Que la presencia del Espíritu Santo siga llenándolo. Y que la gloria de Dios Todopoderoso siga anidando en su corazón, en su alma y de todo. Le damos las gracias al Padre por este día, por todo lo que está haciendo en nosotros, con nosotros, todo lo que ha hecho y todo lo que hará. Le damos las gracias a Dios y te bendecimos grandemente. En el nombre poderoso, victorioso de Jesucristo. Honra, glorias y eternas alabanzas. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 47. Y leeremos allí en la palabra de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual ama. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Todos. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Amén. Palabra de Dios. Y ahora con regocijo, entreguémonos a la alabanza y la adoración. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme ahora.
querubines se pasean por aquí. Ángeles y querubines se pasean por aquí. Porque Cristo en Nazaret está pasando por aquí. Porque Cristo en Nazaret está pasando por aquí. Ángeles y querubines se pasean por aquí. Ángeles y querubines se pasean por aquí. Porque Cristo en Nazaret está pasando por aquí. Porque Cristo en Nazaret está pasando por aquí. Dime tú dónde estás parado. En la arena de no te pares para que pinte la roca. En la arena de nada, dime para dónde estás parado. En la arena de no te pares para que pinte la roca. En la arena, yo tengo un Cristo que camina por la mar. Yo tengo un Cristo que camina por la tempestad. Yo tengo un Cristo que camina por la mar. Yo tengo un Cristo que camina por la tempestad. Por el agua de todo por aquí. Seguirá la gente caminando por el agua de todo por aquí. Seguirá la gente caminando por Alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová, mi hermano, alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová, mi hermano, alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová, alaba Jehová, mi hermano, alaba Jehová, 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 alaba
Así es, Espíritu Santo, llénanos de tu amor. Llénanos de ti, Señor. Necesitamos de la unción de tu Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El gozo, la paz, la fortaleza que solo tú sabes dar. Inúndanos, Señor. Te lo rogamos, Padre, desciende en este lugar el poder de tu Espíritu y sobre cada corazón que te adora, Señor. Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y allí adoraré al Dios
Señor en este tiempo de adoración. Bendiga el nombre del Señor. Bendiga al Rey de Reyes y Señores, señores. Dios le bendiga ricamente, hermano. Le damos gracias a Dios porque por este momento tan especial en que podemos compartir su palabra. Me gustaría que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan. Amén. Evangelio de Juan. Vamos a leer el capítulo 14, los versículos del 6 al 9. Dice de la siguiente manera la palabra de Dios en Juan 14, del 6 al 9. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. El día de hoy, el Señor ha inquietado mi corazón con una palabra de hace varios días acerca de realmente, cuando pasan unas cosas que están pasando en el mundo, ¿cómo quiere Dios ser conocido por cada uno de nosotros? Muchas personas conocen, han escuchado hablar de Dios, siguen a Dios en cierta forma en la cual tal vez fueron criados, educados, enseñados, y a veces caemos hasta en un ritual cuando buscamos del Señor. Ya ir a la iglesia se convierte en algo tradicional, en un ritual. Inclusive la forma en que hacemos nuestros servicios muchas veces lo vamos tomando como un ritual, como una tradición, como algo que hay que hacer por costumbre y no dándole el valor y el significado que realmente tiene. Yo creo que en este tiempo podemos valorar mucho más, que no es solamente una tradición, que no es solamente una costumbre, que realmente es un privilegio poder estar con nuestros hermanos en la congregación, en medio de la congregación de los justos. Y esta ausencia tal vez que hemos tenido durante este tiempo nos hace entender por qué Dios ponía ese énfasis en la necesidad de congregarse, no como algunos tienen por costumbre que han dejado de congregarse, no por ritual, no por tradición, sino por la alegría, por el gozo, por la exhortación que podemos darnos unos a otros. Y ahora a través de la tecnología lo podemos seguir haciendo, gracias al Señor. Pero eso me llevaba a reflexionar, durante su palabra, todo lo que Dios hace en el Antiguo Testamento y luego con la venida de Jesús, la importancia de conocer a Dios como Él quiere ser conocido y no como los hombres quieren presentarlo. Por eso en esta hora vamos a hablar un poco de eso. Jesús está hablando con sus discípulos, les está comentando y les está diciendo el propósito de su venida a esta tierra. Le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Le da 3 atributos, 3 misiones que Jesús tenía en esta tierra. Número 1, ser el camino para cada uno de nosotros. ¿Por qué ser el camino? Si regresamos al libro de Génesis, en el pasaje cuando Dios crea al hombre, lo pone, le hace un huerto. En ese mismo huerto siembra los 2 árboles, el de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, y muchos otros árboles. Es un huerto, es un jardín hermoso. El hombre está trabajando en poner nombre a los animales, a las especies. Dios le da una ayuda idónea y están ahí. Y Dios se pasea en ese huerto y Dios va y habla con el hombre. Y hay un proceso de conocimiento, de crecimiento en el hombre. Analizaba y escudriñaba la palabra de Dios y me preguntaba: Dios, ¿por qué plantaste en medio de ese huerto el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, y le dices al hombre: no comas de esos 2 árboles? ¿Por qué los pusiste ahí si el hombre no podría comer de esos 2 árboles? Escudriñando la palabra de Dios, podemos ver en Santiago, capítulo 1, versículo 14, que dice que Dios no tienta, no es tentado del mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Así que no era una prueba, no era una tentación para el hombre.
De hecho no lo era, porque no había un deseo del pecado en el hombre. El hombre era a la imagen y semejanza de Dios. No había pecado en él, no había ese deseo por ese árbol, por ese fruto. Hasta que hubo una tercera voz que entró en el huerto, que fue la voz de Satanás a través de la serpiente. Y le dice al hombre, le siembra en el hombre un virus, como hoy en día en las computadoras, como el coronavirus que daña y altera el orden del sistema. Y el virus que siembra Satanás es el deseo en el hombre de alcanzar a Dios, de ser igual a Dios. Le dice Satanás a la mujer, Dios te dijo que morirías, pues no es así. Ciertamente el día que comas de ese árbol vas a ser igual a Dios. Siembra ese deseo. Y al hombre caer, la mujer, usted sabe la historia, come del fruto, luego le da al hombre, y al caer de esa inocencia, de esa pureza, de esa santidad que tenía en ese momento, el proceso que llevaba Dios con el hombre es cortado. El camino es perdido. Es sacado el hombre y pierde, olvida el camino a ese Edén, a esa santidad, a esa coinonía, a esa comunión, a esa comunicación que tenía en el Edén originalmente con Dios, donde estaba siendo procesado, donde estaba creciendo. Y estudiando la palabra de Dios, tiene que haber un propósito para que esos árboles estuvieran ahí. Yo considero que en un momento de la madurez del hombre, del crecimiento y del caminar y del conocer a Dios, iba a llegar un punto donde el hombre iba a conocer a Dios a tal profundidad que iba a crecer, a madurar, y Dios le iba a permitir comer de los árboles en el orden y en la forma en que Dios lo quería, para que no fuera el hombre contaminado. Porque no fue el árbol lo que contaminó al hombre, fue el pecado, fue la desobediencia, no el conocimiento. De hecho, durante toda la Biblia podemos ver que Dios siempre nos dice, adquiere ciencia, adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Es lo que Dios quería. Pero no de la forma en que el hombre lo hizo, no sometido a la voz de Satanás, porque ahí venía el virus, ahí venía el engaño, ahí venía la mentira del diablo, de que no íbamos a morir. Era la segunda mentira. La primera nos saca del Edén, nos hace perder el camino. Su mentira nos aleja del árbol de la vida, nos aleja de la vida, nos lleva a la muerte. Nos da la impresión de que en algún momento Dios iba a permitirle al hombre comer de ese fruto del árbol de la vida, porque podemos ver que el objetivo final de Dios es que no perezcamos, sino que tengamos vida eterna. Todo esto lo hace Satanás, la serpiente, a través de ¿qué cosa? De una mentira. La mentira entra en el hombre. Jesús deja a Satanás y sus planes en evidencia cuando dice que lo que Satanás habla es mentira, porque él es padre de mentira. Así que Jesús, ahora hablando con los discípulos, exponiendo una de sus últimas conversaciones tal vez con ellos, revelándoles lo que ha de venir, revelando la necesidad del Espíritu Santo, ya viene todo este mensaje de gran peso que nos beneficia tanto, que se encuentra en el libro de Juan, del versículo 14 en adelante, del capítulo 14 en adelante. Jesús les dice, yo soy el camino, que habían perdido hacia Dios, hacia el Edén, hacia la coinonía con Dios. Yo soy la verdad que Satanás había querido convertir en una mentira, o había convertido en una mentira. Y yo soy la vida. Ese árbol que no pudimos comer, ese árbol que estaba preparado para otro momento, pero que Satanás nos hizo perder esa bendición al nosotros pecar, regresa al alcance de nosotros. Dios lo vuelve a poner al alcance de nosotros. Pero Jesús dice, luego de decir que es el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. El deseo final de Dios era ser conocido, era llegar a Él, era volver a ese ambiente que hubo en el Edén, donde nosotros no teníamos pecado, por eso podíamos estar cerca del Padre. Por eso Él podía hablar, por eso teníamos una comunión con Dios. Entonces, ¿cómo realmente Dios quiere ser conocido? ¿Como un Dios lejano? ¿Como un Dios estático, inmovible? ¿O como un Dios que planificó, que creó, que quiso enseñarnos, llevarnos al conocimiento, a la cercanía, darnos ciencia, darnos conocimiento a cada uno de nosotros? Sí, era la voluntad de Dios. La palabra de Dios está llena de palabra de ciencia.
Los científicos, muchos que invocan el nombre de Dios, han encontrado respuestas en la palabra de Dios. Porque Dios no es ajeno a la ciencia es de Dios. Pero Satanás metió ese virus para dañar al hombre, para hacerle creer que no necesitaba de Dios. Es una creencia muy común hoy en día. Muchos ateos piensan que no se necesita de Dios. ¿De dónde vino? No es una idea que les nace a ellos, es una idea que está implantada desde hace miles de años en el Edén, en el hombre, por parte de Satanás. Pero Jesús les dice a ellos, el Padre quiere que vengan a Él. Y para eso, Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Y vivió entre nosotros para revelarnos el camino, la forma en que tenemos que vivir para agradar a Dios, para volver a Dios, para acercarnos a Dios. Dice Jesucristo que cuando vamos a estar con Dios, cuando vamos a buscar el nombre de Dios, nos encerremos en nuestra recámara y pidamos allá en lo secreto, tengamos una relación íntima, personal con Dios, no influenciada por otros hombres que no basan sus enseñanzas en la palabra de Dios. Si va a ser influenciada, que sea influenciada por hombres que basan sus enseñanzas en la palabra del Señor. El mismo Jesús es influencia para nosotros. Él dijo, este evangelio del reino sea predicado en toda la tierra. Le digo a los discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, esta es la influencia que debemos tener en nuestra vida. Y todo aquel que predique el evangelio del reino de manera sana está dentro de lo que Dios pidió. Ahora, Dios no quiere ser conocido y en el Antiguo Testamento nos reveló muchas formas en las que Dios fue conocido. Hoy nosotros podemos conocer toda esta variedad gracias a un Antiguo Testamento. Tenía que ser escrito para que viéramos que Dios, para Noé, fue un salvador. Para Abraham, fue un amigo. Amén. Para Jacob, fue un Dios transformador. Para Isaac le dio remanso, fue un Dios de misterio. Isaac también buscaba yo en la palabra de Dios, donde antes de Isaac dice Dios, habla Dios de la primogenitura, y no es Dios quien lo dice. Esta era una costumbre de los pueblos. Isaac quería bendecir al primogénito, pero no era algo que estaba dicho por Dios. Así que Dios se convierte para Isaac en un Dios de misterio. ¿Qué vas a hacer ahora? Bendije al menor y no al mayor. Dios no puede ser limitado por los hombres. El problema es que no hemos querido conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Hemos puesto los límites y los parámetros en los cuales encerramos y decimos, aquí hay que conocer a Dios. Y no es así. Nosotros fuimos primeramente conocidos de Dios y ahora tenemos que conocerle como Él quiere ser conocido. Y a lo largo de la Biblia podemos ver este ejemplo, por ejemplo, en el profeta Elías. Valga la redundancia, el profeta Elías conocía a Dios como un Dios celoso. Había experimentado a Dios en momentos de dificultad. Había experimentado, lo veíamos hace unos días en la enseñanza de la pastora Rita, y había tenido que enfrentarse a los profetas de Baal, había declarado sequía. Todo lo que giraba en torno a Dios y Elías era para dictaminar juicio, para ejecutar juicios, para persecución, cuando sintió la persecución de Jezabel. Y él pensaba, soy el único que a aquel lado y estoy peleando solo y todo esto. Dios le demuestra que no, le dice, hay todavía algunos que no han doblado rodillas, 7,000 más que no han doblado rodillas ante Baal. Pero lo interesante es que a pesar de que Elías había conocido a Dios como un Dios celoso, como un Dios de fuego, Dios quiere revelarse a Elías en una forma diferente. Y se revela en un momento difícil. Y Elías tal vez esperaba un terremoto, porque así conocía a Dios. Elías esperaba un gran fuego, porque así conocía a Dios. Pero Dios no se le reveló ninguna de esas dos formas, se le revela como un silbo apacible. Dios no quiere que le conozcamos según nuestro concepto, nuestro entendimiento de Dios, sino según lo que Él es para nosotros. Es camino, es verdad, es vida. Es lo que Cristo vino a decirnos. ¿Todo para qué? Para que vengamos al Padre. Para que volvamos a recuperar lo que habíamos perdido en el Edén. Y solamente lo podemos recuperar a través de Jesucristo. Porque Jesucristo fue
el quien se ofreció, quien no llevó pecado, el Cordero inmolado, para que pudiéramos encontrar nuevamente ese camino, ese plan de Dios para nuestras vidas y vivir conforme a las enseñanzas de Cristo, a la verdad de Cristo y a la vida que Él vivió. ¿Cómo Dios quiere ser conocido? Primero que nada tenemos que conocer a Dios en los términos de Dios, buscándole. Jesucristo dijo que para conocer a Dios había que conocerle a Él. Felipe le dice: Señor, bueno, si es necesario conocer a Dios, si eres el camino, si eres verdad y eres vida, es porque necesitamos llegar al Padre, necesitamos conocerle en verdad, no como nos lo pintó Satanás, y necesitamos la vida que tú puedes dar porque es eterna. Así que muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Felipe, tanto hace que estoy contigo y no te has dado cuenta, no me has visto. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Dios hizo este plan tan perfecto que vino a nosotros. Ni siquiera tuvimos que ir a Él. Él vino a nosotros para mostrársenos, para que le conociéramos, para que vivir entre nosotros y nosotros viviéramos con Él. Enseñarnos lo que a Dios le agrada, la manera en que debemos amar, que debemos caminar, que debemos perdonar al prójimo. De hecho, el mismo Jesús no quiso ser conocido por medio de rituales, por medio de tradiciones de hombre. Cuando le dice en Marcos, capítulo 7, versículo del 7 al 9, le dice a los fariseos: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes, rituales. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hay muchos líderes, muchos hombres y muchas mujeres que por guardar la tradición invalidan el mandamiento de Dios. Si leemos en los 10 mandamientos, Dios le estaba diciendo al hombre: esto es lo que debió ser. Así debió ser. Pero al perderse con el pecado, Él tuvo que decirlo nuevamente: esto es lo que espero de ustedes, para que viéramos que era difícil de cumplir en nuestra naturaleza pecaminosa. Piense algo. Si el hombre no hubiera pecado, los mandamientos hubieran sido difíciles de cumplir. No, era la naturaleza del hombre. Nuestra naturaleza era no adorar a otro Dios que no fuera Dios, era no hacer estatuas, no hacer imágenes. El hombre andaba caminando, andaba desnudo, andaba trabajando, poniéndole nombre a las aves, a las plantas, comiendo los frutos que Dios había hecho. No tenía esa malicia de pensar que había otro Dios, de pensar que era necesario hacer algo para que representara a Dios. No, lo conocía de primera mano. El hombre no envidiaba. El hombre no mentía, no era necesario. Era natural cumplir los mandamientos de Dios. No hubiera sido difícil si no hubiera habido pecado. Pero esos mandamientos dejan en evidencia que por causa del pecado era imposible ser perfectos, cumplir a cabalidad lo que Dios quería de nosotros. Solo un hombre podía hacerlo y era Jesucristo, para que a través de Él nosotros podamos llegar a Dios. Entonces no puede ser por medio de tradiciones y rituales de hombre, porque no nos llevan a Dios. Jesucristo dijo que Él es quien nos lleva a Dios. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Por ello yo, hermano y amigo que nos escuchas, quiero exhortarte. Sé que muchos aman a Dios. Algunos no saben cómo buscarle, otros le están buscando, otros han menguado. Pero este no es un momento ni para menguar ni para dudar de lo que Dios quiere de nosotros. Su palabra es clara, solo hay que leerla, solo hay que escudriñarla y buscarla. Y por eso en estos versos que hemos mencionado el día de hoy, es lo que queremos incentivarte a hacer. A conocer a Dios como Él quiere ser conocido, no como los hombres digan que debe ser conocido. A escuchar las enseñanzas de hombres y mujeres de acuerdo a la doctrina, la palabra de Dios, donde no haya intervención de tradiciones humanas, donde no haya alteraciones.
Pablo le dice a Timoteo, para concluir, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 7, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. ¿Piensa usted, hay algún líder religioso que prohíba casarse para poder servir a Dios? Pues Pablo le dice a Timoteo: estos líderes están predicando doctrina de hombre. Mantendrán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participase de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Si vos quieres ser un buen siervo de Jesucristo, si quieres realmente seguir e imitar a Jesucristo, no podemos seguir estas doctrinas de hombres, tenemos que escuchar al Espíritu. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. No escuchemos voces extrañas, no escuchemos voces de hombres, de mujeres, fábulas, tradiciones, costumbres. Escuchemos a Dios a través de su palabra. Escuchemos a Dios a través de los siervos y siervas que prediquen una sana doctrina, que te hablen la verdad del Evangelio. Por eso en esta hora yo te invito a que lo hagas. Yo te invito a que busques conocer a Jesús. Porque cuando conozcas realmente su vida y vivas en carne propia la vida de Jesús, la forma, la actitud, los principios que Él enseñó, entonces conoceremos al Padre. Y si conocemos al Padre, la mentira se va de nuestra vida. El camino se abre delante de nosotros. Y tendremos vida y vida en abundancia. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida, como ha bendecido la mía. Que Dios te bendiga.